Bueno, vamos a comenzar a ver los principios generales de la composición de la imagen. Principios generales de la composición de la imagen. Y dentro de los principios generales de la composición de la imagen, lo primero que nos encontramos son con aquellos principios generales compositivos que afectan al espacio del cuadro, Es decir, directamente a lo que entendemos por el rectángulo de la imagen, normalmente, si es un estándar en rectángulo. Dentro de esto, el primer apartado que vamos a ver, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es el primer principio general compositivo que afecta al espacio del cuadro? Pues primordialmente, como podemos verlo, según nos acercamos de fuera hacia adentro, vamos a hablar de los principios de adecuación, al marco espacial. Es decir, al propio marco en el que vamos a meter la imagen. Primer elemento sería el formato. Formato que primordialmente, de forma estándar, suele ser rectangular. Rectangular, bien sea horizontal o bien sea vertical. Entonces aquí nos vamos a encontrar efectivamente con formatos rectangulares horizontales o formatos rectangulares verticales. Sería el primer punto. Formato rectangular horizontal. Ratio largo. ¿Por qué ratio largo? Porque el ratio se calcula el alto entre el ancho. ¿Qué función cumple? Función narrativa. ¿Por qué? ¿Por qué cumple una función narrativa? Porque el propio formato favorece la temporalidad, que como vamos a ver, la temporalidad no es sino la forma de representar el tiempo dentro de una imagen fija. Y aquí, como vamos a poder desplazar la vista hacia un sitio y hacia otro, eso favorece la temporalidad, es decir, la introducción dentro de la propia imagen fija de tiempo de lectura en este caso. ¿Qué ocurre con el formato rectangular vertical? Pues que nos vamos a encontrar que es ratio corto. ¿Por qué es ratio corto? Porque lo que tenemos es alto entre ancho, ratio corto. ¿Cuál va a ser su función? En este caso, como no nos podemos desplazar, lo que podemos hacer es movernos en la vertical o hacia adentro. La función va a ser descriptiva. Bien, la función es descriptiva y hay que decir un elemento importante, que es prácticamente imposible el equilibrio sobre la vertical. Lo veremos más detenidamente. Esto sería el segundo tipo. Vamos al tercer tipo. Tercer tipo, nos encontraríamos con el formato circular. Círculo o tondo. También escrito tondo. Muy bien.
Aquí nos encontramos, lógicamente, primero con el circular, y luego nos vamos a encontrar con el ovalado. El circular, lógicamente, se puede encontrar inscrito dentro del mismo tipo de formato que hemos visto antes, formato rectangular. Lo mismo nos va a ocurrir en los ovalados. Va a quedar inscrito dentro del básico rectangular. ¿Qué características van a tener cada uno de ellos? Pues lógicamente las características y funciones van a ser igual o van a asemejarse a las de ratio largo cuando lo que tenemos es ratio largo, o a las de ratio corto cuando lo que nos asemejamos es al ratio corto. Este sería el cuarto, el ovalado. Vamos al quinto. Quinto tipo de formato, el cuadrado. ¿Qué ocurre con el formato cuadrado? Pues como sabemos, ambas dimensiones, el alto y el ancho, son idénticas. Lógicamente lo podemos incluir dentro de lo que sería el formato rectangular, bien vertical, bien horizontal, pero en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que va a tomar características de cada uno de ellos y al final el cuadrado, al tener las dos dimensiones iguales, lo que va a tener es sobre todo una función de equilibrio. Diríamos una función de estatismo. Volvemos al formato rectangular. Volvemos al formato rectangular. Vamos aquí, sexto punto. Y nos podemos preguntar, ¿por qué el formato horizontal es tan habitual? ¿Por qué? ¿Qué se debe de que el estándar que se crea es primordialmente el formato horizontal? Pues básicamente porque es el más utilizado. ¿Y por qué? Podemos preguntarnos, y una vez más, ¿por qué es el más utilizado? Pues básicamente porque nosotros vemos en horizontal. ¿Cómo es que vemos en horizontal? Pues porque nuestro zona de visión tiene 180 grados en horizontal y tan solo 105 en vertical. Por lo tanto, fisiológicamente, nosotros estamos acostumbrados a mirar de manera horizontal, ver de manera horizontal. Y como ya hemos dicho, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lógicamente en el formato horizontal, si tenemos aquí, por ejemplo, dos puntos de fuga, si tenemos, por ejemplo, aquí colocado, vamos a suponer, unos sujetos moviéndose, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el formato horizontal nos favorece la función narrativa y favorece la temporalidad.